Hola, somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bueno, pues hoy vamos a entrarle a fondo a una herramienta mental que, la verdad, a primera vista parece casi demasiado simple, ¿no? Engañosamente simple, diría yo. Exacto. La fuente es el libro El poder de los 5 segundos de Mel Robbins y nuestra misión es desmenuzar qué es exactamente esta regla, por qué funciona. ¿Qué es lo más importante? Sí, y sobre todo cómo aplicarla para provocar cambios de verdad. La premisa es bastante radical. Solo se necesitan 5 segundos para cambiar por completo de rumbo. Y lo interesante, creo, es que no nos quedaremos solo en la técnica. Vamos a explorar la psicología que la sostiene. O sea, cómo nuestro propio cerebro se convierte en el mayor obstáculo. En el enemigo, casi. Justo, a través de la duda, del análisis excesivo, y cómo una simple cuenta regresiva puede, literalmente secuestrar ese proceso y forzarnos a actuar. A ver, para entender bien el concepto, la historia personal de Mel Robbins es fundamental. Porque no se le ocurrió esta idea en un retiro de meditación ni nada por el estilo. No, para nada. La descubrió en el punto más bajo de su vida. A los 41 años sentía que todo se derrumbaba. Tenía deudas de miles de dólares, su negocio había fracasado, su matrimonio en crisis. Una autoestima por los suelos, según cuenta. Y todo ese colapso se manifestaba en una batalla muy específica cada mañana. Justo. Su lucha más básica, la que iniciaba cada día de derrota, era contra el botón de snooze del despertador. Que creo que es una lucha que muchos conocemos. Totalmente. Cada noche se prometía que al día siguiente se levantaría, que empezaría a cambiar, pero sonaba la alarma y nada. El agobio era tan abrumador que no podía. Hasta que una noche, viendo la tele, se topa con un anuncio de un cohete despegando. Escucha la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Y algo le hizo clic. Una idea que ella misma describe como absurda. Sí, se dijo, mañana voy a despegar de la cama como un cohete. Y al día siguiente, en lugar de pensar, de negociar con la mente, simplemente lo hizo. Escuchó la alarma y en su cabeza contó 5, 4, 3, 2, 1 y se impulsó fuera de la cama. Sin darle tiempo a su cerebro de protestar, esa fue la chispa. La chispa que lo inició todo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué funciona algo tan ridículamente simple? No tiene mucho sentido que contar hacia atrás tenga tanto poder. Bueno, aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque sí tiene todo el sentido a nivel neurológico. Desde la perspectiva de la metacognición, que es la habilidad de, observar y gestionar nuestros propios pensamientos, la regla ataca el problema de raíz. El libro lo llama el beso de la muerte. Esa ventana de 5 segundos entre que tienes el instinto de actuar y tu cerebro lo mata con dudas. O sea, es como si en ese breve instante se abriera una compuerta y la mente te inunda con todas las razones para no hacer algo. Estás muy cansada, vas a hacer el ridículo, mejor mañana. Exactamente. Tu cerebro está programado para protegerte del riesgo, de lo desconocido, del esfuerzo, y lo hace frenándote. Lo brillante de contar hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1, es que es un acto que requiere concentración. Claro, no es automático. No puedes hacerlo en piloto automático como contar 1, 2, 3. Y ese pequeño esfuerzo cognitivo es suficiente para, arrebatarle el control al sistema límbico, que es donde viven el miedo y el hábito, y dárselo al córtex prefrontal. El CEO de tu cerebro, como dicen. El CEO de tu cerebro, la parte responsable de la toma de decisiones conscientes. Es un cambio de poder neurológico que ocurre en 5 segundos. Es como un cortocircuito deliberado. Interrumpes el patrón de sobreanálisis antes de que siquiera pueda empezar. Precisamente. El libro lo describe como un ritual de iniciación. La cuenta regresiva prepara a tu cerebro para un nuevo patrón, pero falta un elemento final que es crucial, el movimiento físico. Ah, claro. La regla no termina en el 1, termina cuando te mueves. Te levantas, das un paso, abres la boca para hablar. Ese movimiento físico le envía una señal inequívoca a tu cerebro de que el debate terminó. La acción ya empezó. La acción ya empezó y la mente no tiene más remedio que alinearse.
Me parece increíble que hablo que nació para poder salir de la cama termina aplicándose a decisiones que te pueden cambiar la carrera o una relación. Hablemos de esa valentía de todos los días, porque los ejemplos del libro son muy potentes. Es que ese es el verdadero alcance de la regla. No se trata de grandes actos heroicos, sino de ir acumulando pequeños actos de valentía cotidiana. Hay un ejemplo que me impactó muchísimo, el de un ingeniero que se describe a sí mismo como muy introvertido. Está en una conferencia y ve a su ídolo, John Chambers, el entonces CEO de Cisco. Órale. Su instinto le grita, ve a hablar con él, pero claro, el miedo lo paraliza. Se queda congelado. Al día siguiente, el destino se lo pone enfrente otra vez, corriendo en un parque. Esta vez, en lugar de pensar, aplica la regla 5, 4, 3, 2, 1 y se lanza. Y sin más, acelera el paso para alcanzarlo. Se presenta todo jadeante y terminan teniendo una conversación que, según cuenta, le abrió una oportunidad profesional increíble. Es un caso perfecto de cómo un acto de 5 segundos puede alterar por completo una trayectoria de vida. El impulso de actuar, esa sabiduría interna, casi siempre está ahí. El problema es que nuestro cerebro, en su afán de protegernos, lo sabotea. La regla es la herramienta para anular ese sabotaje. Pero aquí me surge una duda. Entiendo la idea de interrumpir las excusas, pero ¿qué pasa si esas excusas son legítimas? ¿No existe el riesgo de usar esta regla para tomar decisiones impulsivas y poco meditadas? Es una pregunta clave, ¿sí? El libro distingue entre la duda destructiva, que es la que te paraliza por miedo, y el análisis real. La regla no es para decisiones que requieren una hoja de cálculo, como comprar una casa, ¿no? Claro. Es para esos momentos en los que sabes lo que tienes que hacer. Tu instinto te lo dice, pero el miedo, la pereza o la inseguridad te frenan. Es para cerrar la brecha entre el saber y el hacer. Entendido. Es para honrar esos impulsos positivos, como los que tienen que ver con la salud. El libro menciona a gente que la usa para darse el empujón para ir al gimnasio o para soltar esa dona que saben que no les conviene. Claro, me gusta mucho una idea que repite. Casi nunca nos va a apetecer hacer las cosas difíciles. La motivación no es un rayo que te cae del cielo. No, para nada. Es el resultado de la acción. Exacto. Y esto se aplica de forma muy poderosa a las relaciones personales. Hay un caso en el libro, el de un hombre llamado Mark, que sentía que su matrimonio se había convertido en una simple convivencia. ¿Como ser roomies? Exacto, que él y su esposa eran como roomies. Una noche sintió el impulso de conectar, de tener un gesto de intimidad, pero el miedo al rechazo lo tenía paralizado. Usó la regla 5, 4, 3, 2, 1 y en lugar de quedarse quieto, se acercó y le dio un beso en el hombro. Un gesto mínimo. Mínimo, pero que rompió meses de distancia emocional. Todos estos son pequeños actos de valentía que, sumados, construyen una vida diferente. Y es que a veces la distancia en una relación no se construye con grandes peleas, sino con cientos de estos pequeños momentos de duda de 5 segundos que se van acumulando. La regla te ayuda a revertir ese proceso. De hecho, el libro hace una conexión histórica muy potente con Rosa Parks. Sí, eso me pareció muy interesante. Su famosa negativa a ceder el asiento en el autobús no fue un acto de heroísmo largamente planeado. En sus propias palabras, fue un instinto. Dijo, sentí que no me estaban tratando correctamente. No se dio tiempo a analizar las consecuencias brutales. Fue una decisión de 5 segundos. ¡Wow! Esto nos enseña que la valentía a menudo no es un gran plan, sino un pequeño instinto que se honra con acción inmediata. Y ese control no se limita a las acciones físicas. El libro argumenta que podemos usar la misma técnica para hackear nuestros propios patrones mentales, como la preocupación o la ansiedad. Este es un punto fundamental. Tomemos la preocupación. Preocuparse no es una reacción inevitable, es un hábito mental, un circuito neuronal que se refuerza cada vez que lo usamos. Es que ahora que lo dices, me doy cuenta de que uno nunca se detiene a pensar que la preocupación es un hábito que se puede romper, como morderse las uñas. Exacto. Siempre se siente como una reacción inevitable a las circunstancias. Sí, pero no lo es. La estrategia que propone el libro es tratarlo como cualquier mal hábito. En el momento en que te descubras entrando en ese bucle de pensamientos negativos,
Usas la regla 5-4-3-2-1. Esto interrumpe el patrón, pero no es suficiente. Necesitas algo más. Tienes que redirigir tu atención a algo deliberado. Y la herramienta es una pregunta ancla. Después del 5-4-3-2-1, te fuerzas a responder una pregunta como ¿de qué estoy agradecida en este momento? Al principio puede sonar un poco cursi, ¿no? Puede parecer una tontería, pero lo que estás haciendo es cambiar la química de tu cerebro. Cuando te enfocas a la fuerza en la gratitud, tu cerebro libera dopamina, que no solo es el neurotransmisor del placer, sino también de la motivación y el enfoque. Básicamente, dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en el químico de tu propio cerebro. Y con la ansiedad, el enfoque es un poco diferente, ¿cierto? Se basa en una idea que a mí me voló la cabeza, que la ansiedad y la emoción son fisiológicamente casi idénticas. Exacto. Un estudio de Harvard, que se menciona en el libro, lo demuestra. Piensa en las sensaciones físicas. El corazón se acelera, las palmas de las manos sudan, mariposas en el estómago. Pasa con el miedo y con la emoción de una montaña rusa. Justo, el cóctel químico en tu cuerpo es el mismo. La única diferencia es la etiqueta que tu mente le pone. Si la etiqueta es peligro, sientes ansiedad. Si es desafío o diversión, sientes emoción. Suena muy bien en teoría, pero para alguien que sufre de ansiedad de verdad, ¿no podría sentirse como que simplemente te estás mintiendo al decir estoy emocionada cuando por dentro sientes pánico? Es una objeción muy válida. Y la clave no es mentirte, sino reencuadrar. No estás negando la sensación física, la estás reinterpretando. El proceso es, primero, sientes la ola de nerviosismo. Usas el 5-4-3-2-1 para tomar el control antes de que la espiral de pánico se apodere de ti. Ok, tomas el control. Y luego, en lugar de decir estoy muy nervioso, dices en voz alta, estoy emocionado. No es una mentira, es una elección. Le estás dando a tu cerebro una explicación alternativa y más útil para las mismas señales físicas. Entiendo, no es negar la energía, sino redirigirla. Y para miedos más concretos como el miedo a volar, ¿cómo funciona? Ahí la técnica es usar pensamientos ancla. Es una estrategia de enfoque. Antes de enfrentarte a la situación, tienes que crear una imagen mental vívida y positiva de lo que harás al llegar a tu destino. No algo vago. Sino muy específico. Muy específico. Por ejemplo, ¿te imaginas la sensación del sol en la cara mientras caminas por la playa o el sabor del café en esa reunión exitosa? Cuando el miedo aparezca durante el vuelo, cuentas 5, 4, 3, 2, 1 e inmediatamente, por la fuerza, clavas tu atención en esa imagen ancla. Le das a tu cerebro un trabajo que hacer. Un foco alternativo. Exacto, un foco que compite directamente con el miedo. El cerebro no puede mantener dos estados emocionales tan intensos y opuestos al mismo tiempo. Entonces, si tratamos de destilar la esencia de todo esto, parece que la filosofía de fondo se sostiene en unas pocas ideas clave. La primera, que la motivación es un mito. Un completo mito. No la esperas, la creas, actuando. La segunda, que no puedes controlar cómo te sientes, pero siempre puedes elegir cómo actuar. Y la tercera, y quizá la más importante, es que la vida no cambia con grandes saltos, sino en estas pequeñísimas ventanas de 5 segundos. Absolutamente. Esas son las conclusiones. Y para que no se quede en una teoría interesante, el libro propone un primer paso muy práctico, casi un experimento personal. El reto para despertarse. Suena brutalmente difícil. ¿En qué consiste exactamente? Es simple y es brutal, las dos cosas. La instrucción es, pon tu despertador 30 minutos antes de tu hora habitual. Y el punto clave, colócalo físicamente en otra habitación, lejos de la cama. ¿Lejos de tu cama? Cuando suene, tienes una sola misión. 5, 4, 3, 2, 1, levantarte y caminar fuera de la habitación para apagarlo. Sin negociar, sin posponer, sin pensar. Solo actuar. La tentación de volver a meterse a la cama debe ser gigantesca. Es el Everest de las tentaciones matutinas. Y ese es precisamente el objetivo del ejercicio. Lo que experimentas ahí es lo que en física se llama energía de activación. El empujón inicial. El empujón inicial es siempre lo más difícil. Al superar esa resistencia monumental en el primer momento del día, no solo ganas 30 minutos, te estás demostrando a ti misma, de una forma visceral, que tú tienes el control, no tus sentimientos.
Es una pequeña victoria que establece el tono para todo el día. En resumen, parece que la vida se define por la suma de cómo gestionamos esos incontables momentos de duda. Podemos elegir esperar, quedarnos paralizados y al final arrepentirnos. O podemos aprender a contar hacia atrás y simplemente movernos. Y eso nos deja con una reflexión final, inspirada en una de las frases más contundentes del libro. Estás a una decisión de una vida completamente distinta. No a un gran plan, no a un golpe de suerte, a una sola decisión. Una sola decisión. La próxima vez que aparezca ese instinto, esa curiosidad por aprender algo, esa idea de hablarle a alguien, la pregunta no es si tienes ganas o si es el momento perfecto. La verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de dudar simplemente contaras hacia atrás y te movieras? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.